Y continuamos en nuestro magazine y hoy lo hacemos hablando de un acto que tenía lugar la pasada semana, que eran las terceras jornadas del éxito escolar del alumnado gitano en Aranda de Duero. Para hablarnos de estas jornadas está con nosotros José Eugenio Abajo, miembro de la Asociación Nacional de Presencia Gitana. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, José Ignacio, celebrábamos la pasada semana estas terceras jornadas que la anterior edición se tenían que celebrar de manera online, si no me equivoco, ¿no? Así es. Como era el final de la pandemia, tuvimos la suerte de que la empresa 13 grados de Aranda grabó íntegra las segundas jornadas y fueron online y están en YouTube para el que las quiera ver. En esta ocasión, el tema que habéis escogido para estas jornadas es la universidad también es gitana. Háblanos un poco del objetivo y sobre todo de este lema de estas jornadas. Pues sí, hoy tenemos la suerte de que en Aranda ya hay 5 personas gitanas que han llegado a la universidad y pensamos que es bueno poner esto en valor para que sirvan de referente a toda la comunidad educativa, a los propios estudiantes gitanos, a sus familias, al profesorado y al resto de la sociedad para que todos veamos que es posible. Y yo quiero empezar poniendo un ejemplo. Cuando yo era adolescente, en los años 60, a principios de los años 60, se produjo en España un fenómeno que se llama el desarrollismo, que España empezó a crecer económicamente, dejamos de ser una autarquía y hubo un progreso económico debido a un boom económico internacional, que no era mérito de España, que había una ola buena económicamente, a 2 millones de españoles emigrados, al boom del turismo que hubo en España en ese momento, buscando sol y playa, de países más ricos que venían aquí, al éxodo rural feroz y las infraviviendas de las ciudades, y a unos sueldos pésimos en España. Pero todo esto hizo que progresara la economía y que empezara cierta economía de consumo en España. Y los coches y la televisión a principios de los 60 eran los objetos codiciados de deseo. Y entonces, ¿qué ocurrió? A lo que iba, que se acuñó este refrán: mujer al volante, peligro constante. ¿Qué ocurría? Pues que los que tenían poder económico y los que habían trabajado históricamente en España, fuera de casa, eran los varones. Y entonces esa situación de poder se trató de justificar alegando que las mujeres no valían para conducir. Entonces, una exclusión histórica del patriarcado se justificaba con prejuicios y estereotipos descalificadores, con una mirada inferiorizante hacia las mujeres. Cuando una mujer, una chica, intentaba aprender a conducir, su padre, su hermano, el noviete, le decía: quita que me jodes el coche. Yo lo viví y hablo de lo que he visto. Entonces, esto mismo ocurre con el pueblo gitano, una historia de exclusión. 250 leyes ha habido en España desde los Reyes Católicos hasta 1978, persecutorias contra el pueblo gitano. Esto deja un pozo de desigualdad y una mirada estereotipada, prejuiciada, desvalorizante hacia el pueblo gitano. ¿Y esto qué pasa? Pues que los propios afectados tienden a interiorizarlo. Las mujeres en aquel momento las costaba aprobar el carnet de conducir porque era tal la presión que tenían de expectativas negativas que se presentaban pocas y tardaban muchas de ellas en sacar el carnet de conducir. Es que era imposible que ocurriera otra cosa. Y entonces con el pueblo gitano resulta que ha ocurrido algo parecido. Históricamente han estado excluidos en todos los ámbitos, también en el académico. Y esto hace que a la hora de llegar al sistema educativo se sientan con pocas autoestima, que no tengan referentes y que el resto de la sociedad también vayamos interiorizando que estos chavales no van a llegar muy lejos, con lo cual se genera un efecto Pigmalión negativo, una profecía que se cumple a sí misma y que se retroalimenta entre todos los agentes que estamos alrededor de ellos. Eso hay que romperlo, hay que animar a las pioneras que dan el paso de sacarse el carnet de conducir y de decir: caramba, ¿por qué las mujeres no vamos a estar en todos los ámbitos? Y ¿qué pasa? Que las mujeres son el 50% de la sociedad, sin embargo el pueblo gitano es el 3%, con lo cual las mujeres tuvieron siempre un lobby de apoyo de gente con poder económico y social y académico que el pueblo gitano no ha tenido, y por eso es necesario unas jornadas de este tipo, tanto en cuanto
persista la desigualdad en todos los ámbitos y también en el académico. A partir de quizás esto que nos comentas, esta situación a la que se ha tenido que enfrentar el pueblo gitano, quizás lo que nos comentabas, por ejemplo, en los años 60 con el tema de la mujer, ¿se ha trasladado a la población gitana esa evolución, pero de una manera más lenta? Efectivamente, sí. Mira, nosotros tuvimos en Aranda una asociación, Asociación Gitana Arandina, que empezó con ilusión, con la época cuando empezaba la democracia, pero luego finalmente se deshizo porque las administraciones nos recibían, pero luego te daban la palmada en el hombro y no tomaban ninguna medida para evitar la segregación urbanística, para apoyar el éxito escolar, y entonces pues se deshizo. Pero una de las cosas que se hizo fue, sobre todo Manuel Hernández, que era el presidente, y Florencio Rodríguez y servidor, hicimos familia por familia una ficha con los datos académicos, de vivienda, etcétera, etcétera, número de familia, bueno, y total que de ese estudio, en 1983, se evidenció que 1/3 de los gitanos arandinos, incluidas mujeres y hombres, peor la situación académica de las mujeres, pero no voy a entrar a desglosarlo, 1/3 eran analfabetos absolutos, 1983, hace 30 años. Otro tercio analfabetos funcionales, aproximadamente. Quiere decir gente que sabía leer, pero le costaba comprender bien un texto. Y otro tercio entendía la lectura. Bien. Pero solo había un arandino en el 83, que tuviera un título de educación secundaria. Uno, y ninguno había llegado a la universidad. En estos 30 años la situación ha mejorado notablemente, porque en estos momentos hay 67 personas gitanas en Aranda que tienen al menos un título de educación secundaria para arriba. Y de esos 67 hay 7 gitanos arandinos que poseen titulación superior. Resulta que hay 2 titulados universitarios, 2 con ciclo formativo de grado superior y 3 con título de bachillerato. Además, hay otros 2 terminando, al año que viene terminarán ciclo formativo de grado superior, otra hará segundo de bachillerato, en fin, que podemos decir que tenemos prácticamente 10 personas con lo que se llama titulación superior. Y esto es un avance, pero comparativamente pues la cosa no es tan halagüeña, porque resulta que en España actualmente poseen titulación superior, según datos del Ministerio de Educación, los últimos datos de 2021, hay el 41% de los españoles posee titulación superior en estos momentos, del conjunto de la sociedad, y el 23,2% poseen una titulación secundaria superior a la ESO, pero no universidad. Y sin embargo, en el pueblo gitano arandino poseen educación superior el 2% frente al 41% del conjunto de la sociedad. Y poseen titulación secundaria superior a la ESO el 17% frente al 23% del conjunto. De modo que españoles que no tengan más allá del título de la ESO son el 36%, pero gitanos arandinos son el 81%. Entonces, lo del vaso medio lleno, medio vacío, ha habido un avance enorme de esas tasas de analfabetismo tan sangrantes, tan tercermundistas, fruto de una exclusión social, que el franquismo no se cuidó nada de la educación pública, ni de la educación de las clases sociales más desfavorecidas, pero ese avance tan rápido en 30 años, que han llegado a la universidad, sin embargo, todavía, comparado con el avance que hemos hecho el conjunto de la sociedad, es insuficiente, porque en mi cuadrilla, que somos sesentañeros, pues resulta que de unos 25 que somos, pues solo tenemos titulación universitaria 5 y titulación de enseñanzas medias otros 5 o 6 y el resto, o sea que entonces la gente que nacimos en los años 50 en España la situación académica no era buena y en Aranda de Duero muchas chicas a los 14 años dejaban el colegio y iban a trabajar a las fábricas del textil, que había muchas en Aranda, o de criadas. Entonces, sobre todo las mujeres en España, ha sido una situación académica bastante deplorable, y más en la medida en que eres de una población más desfavorecida. Una situación de una familia obrera y no digamos de una familia gitana, que ha sido la minoría étnica más perseguida en España a lo largo de la historia.
Nos encontramos con, como habéis hecho hincapié en estas jornadas, con situaciones de éxito que me imagino que lo que de alguna manera se intenta lograr es hacer ver a la población gitana y hacer temblar estas cifras, por decirlo de alguna manera, para que el analfabetismo y la falta de estudios vayan en retroceso, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, a mí siempre me gusta citar al primer profesor de universidad gitano, José Heredia Maya, poeta, escritor, en la Universidad de Granada. Y él, cuando le preguntamos, ¿cómo es que tú, Pepe, lograste estudiar en los años 50, siendo de un pueblo pequeño de Granada? Y nos dijo, como buen poeta, en 7 palabras nos resumió su vida académica. El que confíen en ti te ayuda. Yo percibí que confiaban en mí. El maestro, cuando acabé cuarto de primaria, que se acababa ahí lo obligatorio antes a los 10 años, fue a casa de mis padres a decirles, Pepe tiene que seguir estudiando, porque es un chaval buen estudiante, tal. Y luego dice, además yo le voy a dar clase a él y a otros. Por las tardes teníamos que ir al Instituto de Granada, nos contó, y él por las tardes, después de salir del instituto, nos daba clases de repaso y nos ayudaba a hacer los deberes. Al sentir este aliento de este profesor, luego en el instituto me dieron una pequeña beca para los libros, me llevaba bien con los compañeros porque me gustaba jugar al fútbol y me apreciaban, pues sentí que percibían en mí, que me confiaban en mí y que yo tenía éxitos académicos. Entonces, este escritor gitano nos dio la clave. Para que tengas motivación por los estudios, hace falta expectativas favorables de la gente que te rodea, que confíen en ti, y en segundo lugar, tú percibir que tienes éxitos. Si tú vas viendo que te va bien, que se te da bien, que tienes buenas notas, esto es un aliento positivo que te hace interiorizar, yo puedo, yo valgo, los estudios son para mí, merece la pena el esfuerzo que supone y la constancia estudiar, porque está en mis manos. ¿Y por qué no voy a estudiar? ¿Crees que en el contexto social que hemos comentado, donde evidentemente el pueblo gitano de alguna manera ha estado mal visto o desfavorecido en el terreno de la educación, ha sido un hándicap a la contra de que los propios orientadores y los propios profesores hayan de alguna manera quizás no incentivado a que esa población gitana continuara estudiando? Pues vamos a ver, esto hay que hilar fino, pero yo quiero decir que cuando yo era jovencillo se desprestigiaba a las mujeres que trabajaban fuera de casa y se las llamaba marimacho, María Pantalonera, unas auténticas barbaridades. Yo se lo cuento a mis hijos hoy día, veinteañeros, se dicen, papá, pero eso es la prehistoria. Digo, eso es la prehistoria, pero es que tu padre es de la prehistoria. Tristemente, de verdad, había una presión que incluso algunas propias mujeres presionaban a otras mujeres para que no abandonaran el hogar y la atención de la familia, porque consideraban que eso era negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las minorías excluidas socialmente, vulneradas, a menudo ellos mismos interiorizan de que hagas lo que hagas es dar coces contra el aguijón, que no merece la pena, que más vale conformarnos con lo que hemos hecho siempre y te evitas críticas y disgustos y romper camino, que cuesta siempre ser pioneros. Y luego a su vez el resto de los agentes educativos pues puede ocurrir de todo, porque a mí me decía un estudiante gitano de los que ha titulado, dice, mira, a mí el primer día del instituto me llamó el orientador escolar y me dijo, oye, uno de los primeros días, me he enterado que eres gitano, pues te quiero decir que si tienes cualquier problema, de quien sea, de cualquier profesor, acude a mí, porque yo me voy a partir la cara porque tú sigas estudiando, porque hace falta que los gitanos, es una situación de justicia, sigáis estudiando. Y dice este chico, yo me quedé perplejo porque a mí no hacía falta que me defendiera nadie, yo vivía en un barrio mezclado, incluido, integrado con todos, jugaba al fútbol con todos, yo había hecho la primera comunión con los demás, pasé del colegio al instituto con los demás, jugaba en un equipo de deporte escolar con todos, mi padre trabaja en una fábrica con el resto de la población. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inclusión en los distintos ámbitos, pues no hace falta ningún apoyo extraordinario, porque la propia inclusión te va diciendo un mensaje claro de que tú puedes como los demás. Lo malo es cuando no hay una inclusión, cuando empieza a percibir uno, por ser gitano, que
tienes que vivir en un barrio aparte, que te ponen en una clase aparte, que te hacen repetir, que no confían en ti. Y claro, empiezan a cumplirse la profecía negativa. Empiezas a tener malos resultados, a descolgarte de los demás, a desvincularte. Entonces, la gran lucha que tenemos todos, empezando por las familias gitanas, es ayudar a que estos chavales se vinculen y perciban una vinculación académica y social. Una vinculación académica, que tengan éxitos, que progresen, que les vaya bien, que vayan al apoyo escolar por la tarde que hay en el barrio Santa Catalina y en el barrio La Estación. Eso las familias gitanas, pero también el profesorado, confiar en ellos, y alentarles y proporcionarles que tengan éxitos, porque lo que más te anima en la vida a hacer cualquier cosa es que te vaya bien. Tenemos que hacer todo lo posible para que les vaya bien en las tareas cotidianas. Y luego también las familias payas, las familias no gitanas, tenemos un papel, que es ir a colegios donde va alumnado gitano, no fugarnos de ese colegio. Cuando llegan los cumpleaños, que invite a todos los compañeros de la clase y no deje fuera al chaval o la chavala gitanos, etcétera, etcétera. Cuando mi hijo tiene amigos gitanos, sentirme orgulloso de que he educado bien a mi hijo, porque le he educado en el respeto, en la educación intercultural, en no tener prejuicios y en valorar la amistad por encima de todo, sea el otro lo que sea. Entonces, yo creo que es un papel. A mí me gusta mucho una feminista que se llama Gloria Steinem, que es de larga trayectoria, tiene un libro precioso, Mi vida en la carretera. Dice que en los años 60, estoy hablando otra vez de la prehistoria, pero es mi prehistoria, la llamaron de la Facultad de Derecho de Harvard y la dijeron, danos una charla de feminismo, tal, ¿y qué título quieres que pongamos? Y puso el título siguiente, ¿por qué la Universidad de Harvard necesita que en ella haya mujeres? No dijo por qué las mujeres necesitan estar en la Universidad de Harvard, sino que la Universidad de Harvard necesita mujeres. Y explicaba en su charla, pero ¿de qué derecho, de qué leyes, de qué constitución y igualdad vamos a hablar si no hay mujeres que hagan derecho? Porque aquí no veo más que una o dos de 500 personas. Dice, entonces, claro, es que también la sociedad necesita que haya gitanos y gitanas con titulaciones académicas, por equidad, por coherencia y por no ser hipócritas, porque no podemos hablar de constitución y de igualdad si no están también el pueblo gitano por fin en nuestras aulas conviviendo con nuestros hijos y si no trabamos lazos de amistad y de convivencia. Has mencionado el tema de las mujeres. Te acompaña un libro, La lucha por un futuro mejor, relatos de mujeres gitanas ribereñas. No sé cómo, adaptando todo esto que hemos hablado, este contexto social del que hemos hablado, cómo se ha vivido desde el punto de vista de la mujer gitana. Efectivamente, a mí me gusta que saquemos este tema a colación, porque justo hace 2 años se escribió un libro de verdad que yo creo que es una auténtica joya. 60 mujeres arandinas, bueno, 50 de Aranda y 10 de Roa, hicieron este libro y en él se pone en evidencia que las familias gitanas hoy quieren que sus hijos e hijas estudien y que las mujeres gitanas, que aquí hay de todas las edades, desde 16 hasta 80 y tantos años, cuentan su relato, su testimonio en este libro, todas dicen que el estudiar es clave, que las chicas estudien, que hoy hay que trabajar fuera de casa y estudiar, también las mujeres, que estamos en el siglo XXI y hay que seguir siendo gitanas, dicen ellas, pero gitanas del siglo XXI, y que hoy, en la sociedad en que vivimos, si queremos tener una vida digna, hay que estudiar. Entonces lo dicen ellas. A mí cuando me dicen a veces gente por prejuicios, es que los gitanos no quieren estudiar, es que no quieren que sus hijos sigan estudiando. Les digo, mirad, en la Casa de la Cultura hay 3 ejemplares de este libro. Con que cojáis uno y os toméis la molestia de escuchar a ellas, no dejaros llevar por vuestros prejuicios, mirad lo que dicen ellas y veréis que están colocados los testimonios por edad. Y creo que el primero empieza con 16 años y el último con 86. Pues de la primera a la última, de la más joven a la más mayor, insisten en que les encantaría y serían felices si sus chicas, nietas, hijas, hermanas
siguieran estudiando. Entonces, de verdad, lo que tenemos que hacer es alentar y creernos que esto es posible, como nos demuestra el que en la charla de la mesa redonda del viernes estuviera 5 gitanos arandinos y gitanas universitarios hablando de sus propias experiencias como universitarios. Bueno, José Eugenio, muchísimas gracias por hacernos este resumen de lo que ha sido el recorrido del pueblo gitano, sobre todo en el contexto de la educación. Esperamos seguir escuchando de estas jornadas, esperamos seguir encontrando referentes que alenten al resto del pueblo gitano a romper esas barreras y sobre todo a conseguir una igualdad. Quiero decir una cosa mínima, estas jornadas las organiza la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda y en colaboración con la Asociación Presencia Gitana. Y esto lo mueven muchos gitanos, pero desgraciadamente están trabajando, estudiando, y yo estoy jubilado y por eso he podido venir aquí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora nosotros les emplazamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero no se muevan que continuamos hablando de este mismo tema.